clase de ayer. Vimos las hormonas, Sí. vimos 4 tipos, las hormonas peptídicas y proteínas, las hormonas derivadas de los aminoácidos, las hormonas esteroideas y las hormonas derivadas de ácidos grasos y vitaminas. Así es. Y bueno, vimos más o menos las generalidades de las glándulas endocrinas, que no tienen una, digamos que, una relación anatómica o histológica determinada y que pueden estar en ejes y que se comunican también con el sistema nervioso central y con el sistema inmunológico, y que muchas de ellas van a actuar también como hormonas. En algunos textos van a ver estas hormonas, por ejemplo, estas últimas que les puse, hormonas derivadas de ácidos grasos y vitaminas, como hormonas esteroideas. Hay quienes las consideran esteroideas y hay quienes las agrupó en un diferente rubro como esta. Entonces, las dos son correctas porque son hormonas, como son derivadas de ácidos grasos, tienen que ver con colesterol, son lipofílicas y pueden penetrar a la célula libremente, prácticamente sin como los receptores membranales que tienen que tener otro mecanismo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar, bueno, vamos a continuar la clase. Y bueno, vamos a ver ahora la actividad biológica de las hormonas, y en esto intervienen 3 factores, que es la síntesis y secreción de las hormonas. Permítanme un tantito. De la hormona en sus células productoras y el conjunto de su producción. Después está el metabolismo hormonal, que se refiere a todo lo que es el transporte, el almacenamiento, la vida media de las hormonas, la depuración, el catabolismo y la influencia de otros factores. Por ejemplo, bueno, ahorita lo vamos a ver. Y después va a ser la respuesta de las células sensibles o los tejidos diana que se conocen con los receptores específicos, cómo es su transporte intracelular o intranuclear, y la respuesta de la maquinaria celular especializada en algunas funciones determinadas. Dentro de la síntesis y secreción ya habíamos visto algo en la clase de ayer. Y bueno, primero hay que considerar que las hormonas son reguladas genéticamente, a través de una transcripción genética. En específico, las hormonas polipeptídicas se sintetizan a partir de precursores peptídicos de peso molecular alto y van a ser transformadas por enzimas, por moléculas de molecular menor. Y así, acuérdense que vimos que había una preprohormona, y en el retículo endoplásmico, por plegamiento, por fosforilación, se cambia a prohormona y hormona, que es digamos que ya es la sustancia activa. Estas hormonas pueden ser en concentraciones muy pequeñas, capaces de generar una respuesta intensa. O sea, no tienen que, de alguna manera, a veces tener una gran cantidad de sustancia para crear una respuesta. La secreción hormonal se produce en forma pulsátil, con periodos de secreción y periodos de reposo, que eso vamos a ver ahorita. Y los pulsos van a ser en respuesta a algunos estímulos que también vamos a ver, ¿no? En cuanto a la síntesis de las hormonas esteroideas, estas ya habíamos comentado que tienen un núcleo con colestano de 27 carbonos, y por acción también de diversas enzimas se van a sintetizar hormonas de esteroideas diferentes
que pueden ser de 21, 19 o 18 carbonos. Hay un cuadro muy, muy interesante de donde a partir de cómo van a interactuar diferentes enzimas y, y van a producir diferentes hormonas. Y a través de genes específicos se controla esta síntesis de enzimas que intervienen en la cascada que les comento. Las hormonas que provienen de aminoácidos tienen un mecanismo similar. Y bueno, actualmente la bioquímica actual es capaz de obtener por ingeniería genética hormonas y manipular. ¿Qué quiere decir esto? Pues todavía a mí me tocó en los primeros años de medicina, les estoy hablando de hace unos 35 años, que, por ejemplo, un paciente diabético se tenía que poner insulina de, de cerdo, obviamente, pues bien tratada en un laboratorio, pero tenían que, o sea, anteriormente se empezaron a usar hormonas de animales o de humanos tratadas, ¿sí? Y podía haber, por ejemplo, insulina. Ahora ya la ingeniería genética ya puede producir insulinas, puede producir hormona del crecimiento, puede producir un sinnúmero de hormonas y análogos de hormonas, no solo producir la hormona tal y como, digamos que tal como es en el cuerpo, sino análogos. Por ejemplo, les comento un análogo de insulina, es digamos que el modelo de la insulina como lo conocemos, cambiándole una cadena o una secuencia de aminoácidos. ¿Y con qué objeto pueden hacer esto los investigadores? Bueno, por ejemplo, ahorita ya tenemos en el mercado hormonas, por ejemplo, perdón, insulinas de acción ultra rápida, de acción intermedia, de acción lenta, y esto es con las modificaciones que hace la ingeniería genética. Entonces, esto es algo muy, muy interesante para que lo observen. En cuanto a la secreción, pues la secreción hormonal no es constante. ¿Qué pasaría si constantemente, o sea, si no hubiera estas características de secreción hormonal por pulsos? ¿Quién se imagina? ¿Qué pasaría? Imagínese una persona que constantemente está secretando insulina. ¿Qué pasaría? Pues estaría teniendo hipoglucemias, ¿no? Claro, entonces, para esto tiene que haber periodos de secreción y periodos de descanso, y eso depende de muchos estímulos para que se produzca o para que se ponga en reposo. Por ejemplo, en el caso de la insulina, pues, ¿cuál va a ser el estímulo? El alimento. El alimento, exacto, los carbohidratos. Entonces, el alimento va a ser el impulso y ya va a ser su efecto y después se mantiene en reposo. Entonces, esta secreción hormonal no va a ser constante ni uniforme, va a ser mediante pulsos, es decir, periodos de secreción y de reposo. Esto va a permitir la adaptación al medio ambiente a través del control hormonal, y los pulsos pueden variar de diferentes formas, desde, por ejemplo, pulsos con la edad. Por ejemplo, obviamente no va a ser lo mismo la hormona de crecimiento en un chico de 7 años que en una persona de 65, ¿verdad? También, de acuerdo a las estaciones del año, también pueden variar los pulsos en el transcurso del día, y en el transcurso del día lo que más se me ocurre ahorita es, por ejemplo, en los pulsos de cortisol. El cortisol es una hormona que normalmente su pico máximo es en las primeras horas de la madrugada, y
y baja durante el resto del día. O la melatonina, que también tiene un pulso ahí en la noche. Entonces, la periodicidad de estos pulsos tenemos, por ejemplo, como la relación que hay en las diferencias de horarios, por ejemplo, de la melatonina, del cortisol, de la tirotropina y de la hormona del crecimiento, ¿sí? Y estos ritmos, estos pulsos cuando tienen una característica que tienen un pico, una frecuencia, una amplitud, un valle o un nadir. Y esto es para ir midiendo cómo va haciendo su ritmo. Cuando ya tienen estos picos de estos pulsos, una cierta periodicidad, se llaman ritmos. Y entonces tenemos que hay un ritmo circadiano cuando la secreción o los pulsos varían a lo largo del día. Y como ejemplos tenemos al cortisol, a la hormona adenocorticótrofa, a la liberadora de corticotropina, ¿sí? Cuando estos ritmos son infradianos, es cuando el periodo es mayor a 28 horas y pues prácticamente el mayor ejemplo es el ciclo ovárico que dura 28 días y, y el ultradiano si es menor a 19 horas. Esto es como por ejemplo el pulso que decíamos de la insulina, pulsos así muy rápidos, son picos de prácticamente la hormona de crecimiento en etapas de crecimiento, en etapas tempranas de un niño. Los pulsos pueden ser de cada 90 minutos. Seguimos con la actividad biológica de las hormonas y vamos a ver que el otro punto es el metabolismo. Y dentro del metabolismo tenemos la concentración. La concentración de las hormonas va a depender de la producción, de qué cantidad se produzca. Si la glándula está afectada, puede producir más o menos hormona, y de la vida media circulante. En condiciones normales, por ejemplo, tenemos una gran variedad digamos que de diferencias en la producción, por ejemplo, y de la T4 la T3 un día, o algunos peptídicos menos de 20 minutos, y algunas catecolaminas como la epinefrina y la norepinefrina pues van a tener una vida circulante de segundos. Entonces, fíjense todas las variabilidades que puede haber. Y en cuanto al transporte, pueden ser hormonas hidrosolubles que pueden circular libremente, pero también hay algunas que son unidas a transportadores que les facilitan digamos que su unión al receptor, que es como la hormona del crecimiento y la hormona liberadora de corticotropina, y las hormonas liposolubles. Estas siempre, por su carácter, digamos que liposoluble, siempre van a circular unidas a proteínas. Y es el caso de la globulina unida a tiroxina, de la globulina unida o transportadora de globulina transportadora de hormonas sexuales y de la globulina transportadora o proteína transportadora de factor de crecimiento insulinotrópico. Todos estos transportadores hormonales se van a sintetizar en el hígado. ¿Y qué van a hacer estos transportadores o cuál es su utilidad? Bueno, van a limitar la depuración y difusión de algunos territorios. O sea, esto les digamos que confiere mayor especificidad a las hormonas
van a funcionar como un reservorio, y esto entre comillas porque es muy pobre, digamos que su función reservoria, y van a regular la actividad biológica que solo tienen las fracciones libres. Aquí, ¿por qué puse ahí lo de insuficiencia hepática? Bueno, pues porque se ha mencionado que como estos transportadores se producen o se sintetizan en el hígado, algunas enfermedades hepáticas o algunos fármacos que intervienen con el metabolismo hepático pueden también afectar la transportación de hormonas. Entonces, de repente podemos tener que una hormona tiroidea no está haciendo su función a las dosis que lo estamos dando, y es porque el paciente tiene algún problema con su hígado que no está metabolizando bien y no está sintetizando estos transportadores. Y bueno, solo una pequeña fracción, que es más o menos del 2 al 5% de las hormonas, va a circular libre, y esta pequeña fracción es la que funcionalmente se activa. Todo el resto, el 95%, va a estar circulando a través de transportadores y es la forma inactiva de las hormonas. Después tenemos que hay un almacenamiento relativo, la demanda, o sea, no hay una reserva de hormonas. Siempre es, si necesita el cuerpo hormonas, inmediatamente el sistema nervioso manda la orden y se crea el estímulo para producir la hormona. Si la hormona está en exceso, de alguna manera hay mecanismos que pueden inhibir las hormonas. Hay veces que no se logra, pero digamos que en condiciones normales así funciona el cuerpo. Pocas glándulas tienen reserva hormonal, y aquí pongo la T4 como ejemplo de que es prácticamente la que pudiera considerarse que es la única que tiene algo de almacenamiento. Ahí en los folículos tiroideos se puede almacenar tiroxina que nos alcanzaría hasta por un par de meses. Que empieza con hipotiroidismo, vamos a ver que pues puede tener una tiroxina dentro de lo normal, pero ya está elevando la TSH porque no se está produciendo en niveles normales. Entonces son características que vamos a ver cuando veamos fisiología tiroidea. Dentro de la vida media, pues la vida media es el tiempo en que la mitad, y actividad, estas deben ser degradadas a productos inactivos, y estos productos inactivos ya tienen dos pasos. Una es que se depuren, que se excreten por el riñón principalmente, o que se vuelvan algunos componentes se fragmentan y se vuelven a utilizar para formar nuevas. Una glándula sintetiza y secreta una o varias hormonas que circulan en la sangre hasta llegar a un órgano diana, mientras que en otros órganos que no están utilizando, estos se van a metabolizar y se van a excretar. Bueno, digamos, lógica de las hormonas en células. Las hormonas van a inducir sus acciones, no, ahora sí que no llegan nada más como si nada y
modifica, que siempre va a llegar a donde tiene que llegar, y esta unión de hormona receptor es la que va a hacer el efecto que se busca, ¿no? Cada hormona tiene una afinidad y especificidad. Sería un caos. Imagínense, por ejemplo, que no tuvieran donde actúa el colesterol o, bueno, algunas hormonas. Y entonces, por eso, cada hormona tiene una afinidad y una especificidad con el receptor. Y el número de receptores va a variar según el órgano diana. Y aquí ponemos dos ejemplos. Por ejemplo, la ACTH, que es la adenocorticotropina, van a tener obviamente un número de receptores limitados, porque solo ¿dónde va a tener sus receptores? En el caso de la ACTH, pues obviamente que los va a tener en las suprarrenales. Y en el caso de la TSH, obviamente que va a tener sus receptores en la tiroides. ¿Sí? A diferencia de, por ejemplo, la insulina. En el páncreas. Están en el páncreas, pero además, ¿dónde actúa la insulina? Y los factores de crecimiento insulinotrópico. En hígado y músculo, la insulina. Exactamente. O sea, están ampliamente a los otros dos anteriores que mencionamos. ¿Y cómo van a ser este tipo de receptores? Bueno, van a ser de membrana, que van a servir para recibir hormonas peptidicleares, que van a recibir hormonas tiroideas, vitamina D y esteroides. Y también va a haber algunos receptores citoplasmáticos que van a recibir a algunos esteroides, ¿sí? Aquí hay dos tipos de esteroides o dos tipos de receptores esteroideos, que son los tipo 1 y tipo 2, que los vamos a ver posteriormente, ¿sí? Y bueno, el complejo hormona-receptor produce una reacción que expresa el efecto hormonal. Y aquí tenemos en la imagen que tenemos a la derecha, tenemos el ejemplo clásico de un receptor de membrana. Y aquí, bueno, es una clase de receptores que vamos a ver posteriormente. Los receptores de proteína G, receptores de membrana acoplados a proteína G. Aquí, donde dice primer mensajero, está una hormona que por lo general es una hormona peptídica, no es una hormona no esteroidea, que se va a unir al receptor de membrana. Este receptor de membrana, cuando se une, va a tener un cambio en su conformación. Aquí está la unión, va a tener un cambio en su conformación y esta es la proteína G que se va a modificar, ¿sí? ¿Por qué proteína G? Porque son proteínas derivadas de guanina y aquí se va a modificar de GDP a GTP y esta modificación va a activar a otra proteína que es la adenilato ciclasa y esta va a originar que se forme un segundo mensajero a partir del ATP, que es el AMP cíclico. Y este va a actuar como segundo mensajero para activar algunas proteinsinasas y estas ya activan enzimas específicas para la acción
determine determinada hormona. Y así tenemos muchos, este es solo un ejemplo de cómo actúan los receptores. En este caso, un receptor de membrana, pero ya acuérdense que también hay receptores nucleares y receptores de citoplasma. Y por último, tenemos dentro de la actividad biológica la regulación hormonal. ¿Cómo se va a regular esta síntesis y secreción de hormonas? Bueno, pues se va a regular por medio de 3 mecanismos, que son la retroalimentación, el control paracrino y autocrino y los ritmos. Dentro de la retroalimentación, bueno, pues sabemos que una hormona estimula o inhibe la producción de otra hormona. Y tenemos que puede haber una retroalimentación positiva. Esto es cuando una hormona estimula la producción de otra hormona, y este es el caso típico de, por ejemplo, la TSH que se produce en la hipófisis, ¿sí? La TSH que estimula la producción de T3 y T4 aquí en la glándula periférica. Entonces, este paso se considera como una retroalimentación positiva. Pero también hay una retroalimentación negativa. ¿Qué pasa? Cuando, por ejemplo, cuando hay una gran cantidad o una cantidad óptima de T3 y de T4, ¿qué va a pasar? Bueno, pues estas mismas hormonas le van a ordenar a la hipófisis que ya no produzca más TSH, ¿sí? Porque ya está, digamos que los niveles de T3 y T4, digamos que alcanzados en su forma óptima. Entonces, esto va a actuar como una retroalimentación negativa, ¿de acuerdo? Y esto por ejemplo, lo podemos ver en la clínica, en un paciente, por ejemplo, cuando le estamos, por ejemplo, un paciente hipotiroideo, cuando le estamos dando la dosis adecuada de hormona tiroidea, una manera de saber es, bueno, obviamente los niveles de T3 y T4 estén en rangos normales, pero también es ver si la si la TSH está baja, ¿sí? Si está baja o está suprimida, quiere decir que nos estamos pasando de hormona tiroidea, ¿sí? Si está normal, bueno, pues lo tenemos bien controlado. Y bueno, en esta retroalimentación participan hormonas, electrolitos, vitaminas o sustratos. Por ejemplo, el sustrato clásico para una retroalimentación positiva o negativa es la glucosa en el caso de la función de la insulina o del glucagón, ¿sí? ¿Queda claro esta retroalimentación? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno. Y bueno, el otro es el control paracrino y autocrino. Primero, déjenme decirles que anteriormente teníamos el concepto clásico de endocrinología, es este que estoy marcando en las flechas, que es donde dice endocrina, es la penúltima, que es que una glándula secretaba hormonas al torrente sanguíneo y que esas hormonas al torrente sanguíneo viajaban a una distancia X, ¿sí? Pero distante a la producción de la glándula para hacer efecto en el órgano blanco o en la célula blanco, ¿sí? Y eso, bueno, ya ha ido cambiando con
conocimiento de la biología molecular. Y bueno, tenemos varias digamos que maneras de señalización de hormonas. Y una de estas es la parácrina y la autócrina. Aquí, por ejemplo, en el parácrino se considera que reguladores locales que pueden ser con mayor frecuencia factores de crecimiento van a actuar sobre células adyacentes en los mismos tejidos. Aquí tenemos, por ejemplo, en el tercer, digamos que renglón o en el tercer esquema, donde dice parácrina, aquí está la circulación local y cómo se secretan hormonas que van a actuar en células adyacentes. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, son las somatomedinas que van a actuar, obviamente se secretan en el páncreas y van a actuar en otras células de los islotes pancreáticos, ¿sí? Ese es un control parácrino. Y el otro control es el autócrino, que es el de arriba, que son reguladores locales que actúan dentro de la misma célula. Ellos no se tienen que ir a otras células vecinas, sino que ellos, digamos que producen la hormona intracelular, la sacan y actúan nuevamente en la membrana, ¿sí? Y esto, bueno, uno de los ejemplos es el factor de crecimiento insulinotrópico tipo 1, que va a actuar en condrocitos, en epitelio mamario, en células gonadales, de la misma forma. Se secreta, digamos que en la célula, y va a actuar al exterior, ¿sí? Y este es el control parácrino y autócrino. Entonces ya acuérdense, dentro de la regulación hormonal, retroalimentación, que puede ser positiva, negativa, control parácrino, control autócrino y los ritmos, que ya los habíamos visto hace un rato con los pulsos, y los ritmos van a ser la periodicidad de los pulsos, que puede ser circadiano, infradiano o ultradiano. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Estamos en 4 minutos para que termine la clase. ¿Ninguno? Bueno, acuérdense, bueno, estos son conceptos, es así como que lo más pesado, porque son conceptos que tienen que ver de biología molecular y de endocrino, principios de endocrinología. Nos faltan ver receptores y ya prácticamente entraríamos con un poquito más de clínica. Creo que la siguiente clase, además de receptores, sería la de la unidad hipotálamo hipoficiaria. Y pues esto ya va a tener un poquito más de clínica. Si no hay dudas o comentarios, pues nos veríamos en la próxima clase. Y pues les encargo, todavía no he modificado lo de subir la tarea antes, pero si no, a partir del 4 de la entrega. ¿Sale? Yo sí pude subirla. ¿Mandé? Yo sí pude subir la tarea. ¿Ya? Ayer. Yo ¿Sí? también, doctor. Sí, doctor. Ah, perfecto. Con los de la creo que no. Bueno, al menos yo ayer me fijé y pues no. Quizás solo modificó el B. Ah, ok. Entonces voy a ver y modifico también el A. ¿Vale? Sí, doctor, gracias. Un bonito día. Gracias, doctor. Igual Bueno. usted. Gracias, doctor. Gracias. Gracias.